Hay momentos en la vida donde el dolor se siente tan profundo que creemos que nunca volveremos a sentir alegría. Donde la ausencia de alguien que amamos se convierte en un vacío que parece imposible de llenar. Para muchos, la Navidad amplifica ese vacío. Las luces, las risas, las reuniones familiares. Todo se convierte en un recordatorio cruel de quien ya no está sentado en esa silla vacía de la mesa. Pero a veces, en medio de la oscuridad más profunda, ocurre algo que desafía toda lógica. Algo que no podemos explicar con palabras, pero que transforma nuestro dolor en paz. Algo que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere. Simplemente cambia de forma. Esta es la historia de Miguel Ángel Ruiz, un niño de 11 años que perdió a su abuelo en el momento más doloroso de su infancia. Un nieto que guardó un secreto de culpa durante meses y que recibió, en la Navidad más oscura de su corta vida, un regalo imposible que lo cambiaría todo. Un regalo que venía envuelto no en papel de colores, sino en amor eterno. Esto es La última Navidad del abuelo. Acto 1. El vacío. Parte 1. La vida antes. Miguel Ángel Ruiz, a quien todos llaman simplemente Miguel, tiene 11 años. Es un niño delgado, de cabello oscuro siempre despeinado, con ojos grandes que parecen observarlo todo con atención especial. Vive con sus padres, Laura y Javier, en un departamento pequeño en un barrio humilde de las afueras de la ciudad. La vida de Miguel es sencilla. Va a la escuela pública del barrio. Juega fútbol con sus amigos en la calle. Ayuda a su mamá con los quehaceres de la casa. Su papá trabaja de albañil y su mamá limpia casas para ayudar con los gastos. Nunca le sobra el dinero, pero Miguel sabe que es amado. Pero hay alguien más en la vida de Miguel. Alguien que desde que tiene memoria ha sido su persona favorita en el mundo entero. Su abuelo materno, don Ernesto Vázquez. Don Ernesto tiene 74 años. Vive solo en una casa pequeña a 3 cuadras del departamento de Miguel. Enviudó hace 10 años, y desde entonces ha dedicado su vida a 2 cosas: su jardín lleno de plantas y flores, y su nieto Miguel. Cada tarde, después de la escuela, Miguel corre directo a casa del abuelo. Es su rutina sagrada. Allí, don Ernesto siempre tiene algo preparado: un vaso de agua de Jamaica fresca, pan dulce y tiempo. Todo el tiempo del mundo para escuchar a su nieto. Don Ernesto era carpintero antes de jubilarse. Sus manos están marcadas por años de trabajo, callosas pero suaves cuando acarician la cabeza de Miguel. En su taller, que es más bien un pequeño cuarto trasero lleno de herramientas y madera, el abuelo enseña a Miguel el oficio. «Mijo», le dice mientras guía sus manos pequeñas sobre una tabla de madera. Trabajar con las manos no es solo hacer cosas. Es poner tu corazón en cada pieza. Es dejar un pedacito de ti en el mundo. Miguel adora esos momentos. El olor a madera recién cortada, el sonido del serrucho, la paciencia infinita de su abuelo enseñándole una y otra vez hasta que lo hace bien. Pero más que las lecciones de carpintería, Miguel adora las historias que su abuelo cuenta. Historias de cuando era joven, de cómo conoció a la abuela, de travesuras que hacía de niño, de la vida antes de que Miguel naciera. Don Ernesto tiene una habilidad especial. Hace que cada historia sea una aventura. Usa voces diferentes para cada personaje. Hace gestos exagerados. Ríe con esa risa profunda que hace que Miguel se sienta seguro en el mundo. Y hay algo más que hace especial al abuelo. Cada Navidad, don Ernesto se transforma. La casa pequeña se llena de decoraciones que él mismo hace. Estrellas de papel, guirnaldas de pino natural, un nacimiento de madera que talló hace décadas y que es la obra de arte de la familia. El 24 de diciembre, sin falta, el abuelo prepara tamales. Los hace desde la madrugada. Y no cualquier tamal. Hace los tamales de la receta de su propia madre, con ese sabor único que a Miguel le parece el mejor del mundo. «La Navidad, miguito», le dice siempre el abuelo mientras preparan juntos la masa. No está en los regalos caros ni en las luces brillantes. Está en las manos que cocinan con amor.
en las familias que se juntan, en los abrazos que se dan de corazón. Miguel escucha absorto, con las manos llenas de masa, sintiéndose el niño más afortunado del universo. Parte 2. El día que todo se rompió. Era el 15 de diciembre. Faltaban solo 9 días para Nochebuena. Miguel estaba atravesando una semana terrible en la escuela. Había reprobado un examen importante de matemáticas. Su maestra, la señora Rodríguez, lo había regañado frente a todos. Sus compañeros se burlaron de él, y para colmo, el director había citado a sus padres. Miguel se sentía avergonzado, humillado, pequeño. Sus padres estaban preocupados y frustrados. «Miguel, ¿cómo repruebas matemáticas? ¿No te hemos dicho 1000 veces que tienes que estudiar?», le decía su papá con ese tono de decepción que duele más que cualquier grito. Su mamá estaba igualmente molesta. «Miguel, nosotros nos matamos trabajando para que tú puedas ir a la escuela. ¿Y así nos pagas? ¿Reprobando?». Miguel no sabía cómo explicarles que las matemáticas simplemente no entraban en su cabeza, que por más que lo intentaba, los números se confundían, que se sentía tonto, incapaz, diferente a los otros niños que parecían entender todo fácilmente. Se sentía solo en su dolor. Esa tarde, como siempre, Miguel fue a casa de su abuelo, pero esta vez no quería ir. Sentía que todos estaban decepcionados de él y temía que su abuelo, su persona favorita en el mundo, también lo estuviera. Don Ernesto lo recibió como siempre, con esa sonrisa amplia y ese abrazo fuerte que olía a jabón y a madera. «Mijo, qué bueno que llegaste. Justo estaba pensando en ti. Ven, tengo una sorpresa». Miguel entró arrastrando los pies, con la cabeza gacha. El abuelo lo notó inmediatamente. Tenía ese don de leer a su nieto como un libro abierto. «¿Qué pasa, amiguito? Te noto raro». Miguel negó con la cabeza. «Nada, abuelo. Todo está bien». Don Ernesto se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de su nieto. Le puso las manos en los hombros. «Miguel Ángel Ruiz, yo te conozco desde que naciste. Conozco cada expresión de tu cara. Sé cuando algo te duele. Cuéntame qué pasa». Y algo dentro de Miguel estalló. Toda la frustración, toda la vergüenza, toda la sensación de ser un fracaso salió en forma de palabras atropelladas, mezcladas con lágrimas. «Reprobé el examen, abuelo. Soy un tonto. No puedo con las matemáticas. Todos en la escuela se burlan de mí. Mis papás están enojados. El director los citó. Soy un inútil. Soy...». «Para», dijo el abuelo con firmeza pero con amor. «No vuelvas a decir eso de ti. ¿Me oyes? Nunca». Miguel lo miró con ojos llorosos. Don Ernesto lo abrazó fuerte. «Mijo, escúchame bien. Un examen reprobado no define quién eres. Las matemáticas no definen tu valor como persona. Yo te he visto hacer cosas increíbles. Te he visto construir una pajarera con tus propias manos. Te he visto cuidar las plantas del jardín con una dedicación que adultos no tienen. Te he visto ser amable con todo el mundo, ayudar a tu mamá sin que te lo pidan, compartir tu lunch con niños que no tienen. Pero abuelo, todos piensan que soy tonto». «Los que piensen eso son los tontos, Miguel. Tú eres inteligente de una manera diferente. No todos tenemos que ser buenos en lo mismo. Yo nunca fui bueno en matemáticas. ¿Sabes qué? Reprobé el 6º grado 2 veces». Miguel levantó la vista, sorprendido. «¿En serio? En serio. Y mira, llegué a ser un carpintero respetado. Tuve una familia hermosa. Te tengo a ti. La vida no se trata de ser perfecto en todo. Se trata de encontrar en qué eres bueno y poner el corazón ahí». Miguel se quedó pensando en esas palabras. El abuelo le limpió las lágrimas con su pulgar calloso. «Ven, te voy a mostrar algo». Lo llevó al taller. Allí, sobre la mesa de trabajo, había un proyecto nuevo. Una caja de madera a medio terminar, con tallados intrincados en la tapa. «¿Ves esto? Lo estoy haciendo para ti. Es tu regalo de Navidad». Miguel tocó la madera suavemente. «¿Para mí?» «Para ti, porque eres especial, porque te amo, porque eres mi nieto, y eso es lo más importante que podría ser».
Miguel sintió que su corazón se hinchaba de amor. Pasaron la tarde trabajando juntos en la caja. El abuelo le enseñó a lijar la madera, a seguir la veta, a sentir la textura bajo las manos. Cuando oscureció, Miguel tenía que irse a casa. «Abuelo», dijo en la puerta, «gracias por no pensar que soy tonto». Don Ernesto lo abrazó una vez más. «Nunca, amiguito, nunca. Eres la luz de mi vida. ¿Me oyes? Mi luz». Miguel sonrió. «Te amo, abuelo». «Yo también te amo, mijo, más de lo que las palabras pueden decir». Pero entonces algo pasó. Miguel, todavía dolido por todo lo de la escuela, todavía sintiéndose mal consigo mismo, dijo algo sin pensar. «Abuelo, ¿puedo quedarme a dormir hoy? No quiero ir a casa. Mis papás están enojados conmigo». Don Ernesto suspiró. «Mijo, sabes que me encantaría, pero tus papás te están esperando. Tienes que enfrentar las cosas, no huir de ellas. Yo estaré aquí mañana. Siempre estaré aquí». Miguel se molestó. No entendía por qué su abuelo, que siempre lo defendía, ahora lo mandaba de vuelta a casa donde sabía que iba a recibir más regaños. «¿No entiendes que no quiero ir?», dijo con un tono más duro de lo normal. «Pensé que tú sí me entendías, pero no, eres igual que todos». Don Ernesto pareció herido por esas palabras, pero mantuvo la calma. «Miguel, sé que estás dolido, y te entiendo, pero huir no soluciona nada. Ve a casa, habla con tus papás, y mañana vienes y seguimos trabajando en tu caja. ¿Trato?». Miguel no respondió. Solo se dio la vuelta y salió de la casa del abuelo sin despedirse correctamente. Caminó las 3 cuadras a su departamento con rabia en el pecho. Rabia contra la escuela, contra sus papás y ahora también contra su abuelo. No sabía que esas serían las últimas palabras que intercambiarían. Esa noche, mientras Miguel dormía aún molesto en su cama, don Ernesto sufrió un derrame cerebral masivo. Su vecina lo encontró a la mañana siguiente, desplomado en la cocina, rodeado de las herramientas de carpintería que había estado preparando para continuar el proyecto con Miguel. Cuando Miguel despertó y sus padres le dieron la noticia, el mundo del niño se derrumbó. Su abuelo había muerto solo, mientras él dormía enojado. Parte 3. El peso de la culpa. Los días siguientes fueron una pesadilla confusa para Miguel. El funeral, la gente llorando, el ataúd cerrado, las palabras del padre en la misa que no tenían sentido. Todos diciendo, «está en un mejor lugar» o «Dios se lo llevó porque lo necesitaba». Pero Miguel no entendía nada de eso. Lo único que entendía era que su abuelo se había ido y que las últimas palabras que le había dicho fueron palabras de enojo. «Pensé que tú sí me entendías, pero no, eres igual que todos». Esas palabras se repetían en la cabeza de Miguel una y otra vez, como un disco rayado que no podía apagar. No le dijo adiós correctamente. No le dijo te amo una última vez. Se fue enojado. Y ahora su abuelo estaba muerto y nunca podría arreglar eso. Miguel cayó en un silencio profundo. Dejó de hablar en la escuela. Dejó de jugar con sus amigos. Se encerraba en su cuarto por horas, mirando la pared, sintiendo un peso enorme en el pecho que no podía explicar con palabras. Sus padres estaban preocupados. «Miguel, sé que extrañas al abuelo. Todos lo extrañamos. Pero tienes que seguir adelante, mijo». Pero Miguel no podía, porque ellos no sabían lo que él sabía. No sabían el secreto que cargaba, que él había sido malo con el abuelo, que el abuelo había muerto pensando que Miguel lo odiaba, que todo era su culpa. La maestra Rodríguez notó el cambio en Miguel. De ser un niño alegre y participativo, ahora era una sombra silenciosa en el fondo del salón. Los otros niños dejaron de burlarse de él. Algo en la tristeza de Miguel los asustaba, y llegó diciembre otra vez. La primera Navidad sin el abuelo. Miguel sentía un rechazo visceral hacia todo lo navideño. No quería decoraciones. No quería árbol. No quería villancicos. Todo le recordaba a su abuelo, y cada recuerdo era una puñalada de culpa.
Su mamá intentaba mantener algo de normalidad. «Mijo, tenemos que poner el arbolito. Tu hermanita Lucía está emocionada». Lucía tenía 6 años y no entendía completamente qué pasaba con su hermano mayor. «No quiero árbol», respondía Miguel. «No quiero nada de Navidad». «Miguel, tu abuelo amaba la Navidad. Él querría que la celebráramos». «Tú no sabes lo que él querría», respondió Miguel con dureza. Laura se quedó callada, dolida por el tono de su hijo, pero sin saber cómo ayudarlo. Javier, el padre de Miguel, intentó hablar con él. «Hijo, sé que extrañas al abuelo. Yo también lo extraño. Era mi suegro, pero lo quería como a un padre. Pero tienes que dejar que sigamos adelante». Miguel no respondió. Solo se encerró en su cuarto nuevamente. La casa del abuelo estaba cerrada. Laura había guardado las cosas más importantes, pero no habían vendido la casa todavía. Estaba ahí, a 3 cuadras, como un recordatorio constante de lo que Miguel había perdido. A veces, cuando sus padres no lo veían, Miguel se escapaba y se sentaba en la banqueta frente a la casa del abuelo. Solo se quedaba ahí, mirando la puerta cerrada, deseando poder regresar el tiempo. Si esta historia te está llegando al corazón, si has sentido ese dolor de una pérdida que parece imposible de superar, te invito a suscribirte a Cartas del Cielo. Cada historia que compartimos está hecha para recordarte que nunca estás solo en tu dolor y que el amor tiene maneras misteriosas de encontrarnos cuando más lo necesitamos. Continuemos con la historia de Miguel. Parte 4. La Navidad más oscura. Era 23 de diciembre. Nochebuena estaba a un día de distancia. Miguel estaba en su cuarto tratando de no pensar en nada. Lucía entró corriendo. «Miguel, mami dice que mañana vamos a hacer tamales. ¿Te acuerdas de los tamales del abuelo?» Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. Los tamales. Los famosos tamales del abuelo que hacía cada Nochebuena. «Vete, Lucía», dijo con voz ronca. «Pero Miguel, ¿no quieres ayudar a...?» «¡Que te vayas!», gritó Miguel. Lucía salió corriendo asustada. Miguel escuchó a su mamá consolándola afuera. Se sintió horrible. Ahora también estaba siendo malo con su hermanita. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Sentía que se estaba ahogando en su propia culpa. Quería hablar con alguien, pero ¿con quién? ¿Cómo explicar lo que sentía? Finalmente, a las 2 de la madrugada, tomó una decisión. Se levantó de la cama en silencio, se puso sus zapatos y salió del departamento sin hacer ruido. Caminó las 3 cuadras hasta la casa del abuelo. La noche estaba fría, las calles vacías. Algunas casas tenían luces navideñas parpadeando en las ventanas. Miguel se sentó en los escalones del porche de la casa del abuelo y por primera vez en meses dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Abuelo», susurró en la oscuridad. Lo siento tanto. Siento haberte dicho esas cosas. Siento haberme ido enojado. Siento no haberte dicho que te amaba. Por favor, perdóname, por favor». El viento sopló suavemente, meciendo las ramas del árbol de aguacate que el abuelo había plantado años atrás. Miguel se quedó ahí, llorando en silencio, sin saber que algo imposible estaba por ocurrir. Acto 2. El imposible parte 1. La puerta que se abre. Miguel no sabe cuánto tiempo estuvo sentado en esos escalones. Quizás 10 minutos, quizás 1 hora. Pero entonces escuchó un sonido que lo hizo levantar la cabeza. Un crujido. Venía de adentro de la casa. Miguel se quedó inmóvil. La casa estaba vacía. Nadie vivía ahí. No podía haber nadie adentro. Otro crujido. Como si alguien estuviera caminando sobre las tablas de madera del piso. El corazón de Miguel comenzó a latir rápidamente. No de miedo, sino de algo que no podía explicar. Una mezcla de esperanza imposible y confusión. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Miró adentro. La casa estaba oscura. No se veía nada. Pero entonces vio algo que lo dejó sin aliento. Una luz tenue que venía del fondo. Del taller del abuelo.
Miguel sabía que no debía entrar. Sabía que la casa estaba cerrada con llave. Sabía que sus padres se enojarían si supieran que estaba ahí. Pero algo más fuerte que el miedo o la razón lo impulsó. Fue hasta la puerta trasera, la que llevaba directamente al pequeño patio y al taller. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió con un suave empujón. Miguel entró lentamente, con el corazón latiendo como tambor en su pecho. La casa olía exactamente como siempre. A madera, a jabón, a las plantas del jardín que entraban por las ventanas abiertas. Caminó hacia el taller siguiendo esa luz tenue. Cuando llegó a la puerta del taller, se quedó completamente paralizado. La luz venía de una lámpara pequeña que estaba encendida sobre la mesa de trabajo, y sobre esa mesa estaba la caja de madera, la caja que el abuelo había estado haciendo para él. Terminada, completamente terminada. Los tallados en la tapa estaban perfectos. Cada detalle, cada línea, cada curva. Era una obra de arte. Pero eso era imposible. El abuelo había muerto antes de terminarla. Miguel lo sabía porque había visto el proyecto a medio hacer esa última tarde. ¿Quién la había terminado? Parte 2. El contenido imposible. Con manos temblorosas, Miguel se acercó a la mesa. Tocó la caja suavemente como si fuera algo sagrado. La madera estaba tibia al tacto, como si alguien acabara de trabajar en ella. Notó que había una pequeña placa de bronce en el frente, con un grabado que decía: «Para Miguel Ángel, con todo mi amor, abuelo Ernesto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel nuevamente. Y entonces notó algo más. La caja no estaba cerrada. La tapa estaba ligeramente abierta, como invitándolo a mirar adentro. Miguel respiró profundo y abrió la caja completamente. Adentro había varios objetos cuidadosamente colocados. Primero, una fotografía. Era una foto de Miguel y su abuelo trabajando juntos en el taller. Miguel no recordaba que nadie hubiera tomado esa foto. En la imagen, el abuelo tenía la mano sobre el hombro de Miguel y ambos sonreían mirando algo que estaban construyendo. Debajo de la foto había un sobre de papel manila con el nombre de Miguel escrito en la letra inconfundible del abuelo. Con dedos temblorosos, Miguel sacó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta escrita en hojas de cuaderno, la misma letra grande y torcida que el abuelo usaba, escrita con pluma azul. Miguel comenzó a leer: «Mi Miguito querido, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo de la manera en que solía estar. Pero quiero que sepas algo muy importante, algo que necesitas grabar en tu corazón. Yo nunca te he dejado y nunca lo haré. Miguel, tú eres lo más importante que tengo en esta vida. Desde el día que naciste y te cargué por primera vez, supe que Dios me había dado el regalo más grande que un abuelo puede recibir. Escribo esta carta porque los doctores encontraron algo en mi cerebro hace unas semanas. Me dijeron que cualquier día podría pasar algo. No quise decirle a nadie para no preocuparlos, pero quería dejarte esto, por si acaso. Mijo, quiero que sepas algo sobre nuestra última conversación. Ese día que viniste triste de la escuela, ese día que te sentías mal contigo mismo. No me fui de este mundo pensando que estabas enojado conmigo. No, Miguel. Me fui pensando en lo mucho que te amo. Me fui agradecido por cada tarde que pasamos juntos. Me fui feliz de haber sido tu abuelo. Y si dijiste cosas duras, yo entiendo. Entiendo porque yo también fui niño. Entiendo que cuando nos duele algo, a veces sacamos ese dolor con las personas que más amamos. No estoy enojado, no estoy triste, estoy en paz. Pero hay algo que necesito que entiendas, Miguito. Algo muy importante. Nada de lo que pasó es tu culpa. No importa qué palabras dijiste. No importa cómo te fuiste ese día. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé cuánto me quieres. Y eso es lo único que importa. La vida a veces es injusta, mijo.
A veces nos quita a las personas que amamos sin darnos chance de despedirnos como quisiéramos. Pero el amor verdadero no necesita palabras perfectas o despedidas planeadas. El amor verdadero simplemente es. Y el amor entre tú y yo es más fuerte que cualquier palabra dicha con dolor. Es más fuerte que el tiempo. Es más fuerte que la distancia. Es más fuerte incluso que la muerte. Miguel, tú no eres un fracaso, no eres tonto, no eres malo. Eres un niño maravilloso con un corazón enorme y un talento especial con las manos. ¿Sabes qué? Cuando trabajábamos juntos en el taller, yo veía en ti lo que yo fui de joven. Veía esa capacidad de crear belleza con las manos. Veía esa paciencia para trabajar la madera. Veía ese amor por hacer las cosas bien. Las matemáticas no importan tanto, mijo. De verdad, importa más el tipo de persona que eres. Y tú eres bueno, eres amable, eres cariñoso, eres exactamente el tipo de persona que este mundo necesita. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ahora, quiero pedirte algo importante. Varios favores que solo tú puedes hacer por mí. Primero, quiero que sigas viviendo. Sé que mi muerte te duele. Sé que probablemente sientes culpa. Pero no la cargues, mijo. Déjala ir. Yo estoy bien donde estoy. Y quiero que tú estés bien también. Segundo, quiero que sigas trabajando con tus manos. Esta caja es tuya. Las herramientas del taller son tuyas. Todo lo que era mío ahora es tuyo. Usa esas herramientas, crea cosas hermosas, y cada vez que trabajes la madera, acuérdate de mí. Tercero, quiero que celebres la Navidad. Sé que este año va a ser difícil sin mí. Sé que probablemente no quieras decorar ni celebrar. Pero hazlo por mí, miguito. Hazlo por tu familia. Hazlo porque la vida sigue y la alegría todavía existe, incluso en medio del dolor. Prepara los tamales con tu mamá. Usa mi receta que está en la caja junto con esta carta. Pon el nacimiento de madera en la sala. Canta villancicos aunque no tengas ganas. Y sonríe, aunque sea una vez, porque la sonrisa de un niño es lo más hermoso que existe en este mundo. Cuarto, cuida a tu hermanita Lucía. Ella te necesita. Sé el hermano mayor que yo sé que puedes ser. Y quinto, perdónate a ti mismo. Por favor, Miguel, perdónate. No cargues con culpas que no son tuyas. La vida es muy corta para cargar pesos innecesarios. Yo te perdono todo, aunque no hay nada que perdonar. Pero si necesitas escucharlo para sanar, aquí está. Te perdono, mijo. Te perdono y te amo, con todo mi corazón. Donde sea que esté ahora, seguiré cuidándote. Seguiré siendo tu abuelo. Seguiré estando orgulloso de ti. Cuando trabajes en el taller, yo estaré ahí. Cuando huelas la madera fresca, yo estaré ahí. Cuando pruebes los tamales y sepan como los míos, yo estaré ahí. Cuando mires el nacimiento de madera en Navidad, yo estaré ahí. Porque el amor verdadero nunca muere, Miguel. Solo cambia de forma. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Te amo hoy, mañana y siempre. Tu abuelo que nunca te dejará, Ernesto. Miguel leyó la carta 2 veces, 3 veces, 4. Y mientras leía, algo comenzó a sanar dentro de él. No era su culpa. Su abuelo lo había perdonado. Su abuelo lo amaba. Las lágrimas caían sobre el papel, pero ahora eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de liberación. Parte 3. La receta y la presencia. Miguel miró de nuevo dentro de la caja. Debajo de la carta había un sobre más pequeño con una nota pegada. La receta de los tamales de tu bisabuela. Mi regalo más preciado. Ahora es tuyo. Que nunca se pierda en la familia. Miguel sacó la receta. Estaba escrita en un papel viejo y amarillento, con la letra de alguien que ya no estaba viva, su bisabuela, a quien nunca conoció pero de quien su abuelo hablaba con tanto cariño. Y debajo de la receta había más cosas. Un pequeño serrucho de mano, perfectamente cuidado. Una foto del abuelo de joven, trabajando en su taller, con esa misma expresión de concentración que Miguel había visto 1000 veces. Una medalla de carpintería que el abuelo había ganado en algún concurso hace décadas. Y al fondo de la caja, envuelto en papel de seda,
un último objeto. Miguel lo desenvolvió cuidadosamente. Era una figura tallada en madera. Una figura pequeña de un abuelo cargando a un niño sobre sus hombros. Los detalles eran increíbles. Las expresiones de los rostros eran de pura alegría. Debajo de la figura había una placa pequeña que decía: «Mi miguito en mis hombros, el lugar donde siempre serás el más alto». Miguel abrazó esa figura contra su pecho y lloró. Lloró todo lo que había guardado durante meses. Todo el dolor, toda la culpa, todo el amor que no había podido expresar. Y entonces ocurrió algo inexplicable. El taller se llenó de un aroma. No era un olor cualquiera. Era el aroma exacto de la madera de pino recién cortada, mezclado con algo más. Algo que Miguel conocía bien, pero que no podía identificar en ese momento. El aroma se intensificó, llenando todo el espacio. Y entonces Miguel lo reconoció. Era el aroma de los tamales del abuelo. Esa mezcla específica de masa de maíz, manteca, salsa, carne cocida, hojas de maíz. Pero eso era imposible. Nadie estaba cocinando. La casa estaba vacía. Miguel levantó la vista y lo vio. En la esquina del taller, donde siempre estaba la silla del abuelo, había una sombra. La sombra de un hombre sentado, inclinado levemente hacia adelante, como si estuviera observando a Miguel con atención. Miguel se quedó completamente inmóvil. No sintió miedo, en absoluto. Sintió algo completamente diferente. Sintió paz, sintió amor, sintió la presencia inconfundible de su abuelo. «¿Abuelo?», susurró. La sombra no se movió, pero el aroma de los tamales se intensificó aún más, tan real que Miguel podía casi saborear la masa en su boca. Y entonces, tan clara como si su abuelo estuviera hablando directamente en su oído, escuchó su voz. «Siempre estaré aquí, miguito. Siempre». Miguel cerró los ojos, abrazando la figura de madera, sintiendo una paz que no había sentido en meses. Permaneció ahí, en ese taller lleno de amor, rodeado por la presencia de su abuelo, mientras el aroma imposible de los tamales llenaba cada rincón. Parte 4. El regreso a casa. Miguel no sabe cuánto tiempo estuvo en ese taller. El tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente abrió los ojos, el aroma había disminuido, pero no desaparecido completamente. La sombra ya no estaba, pero algo dentro de Miguel había cambiado fundamentalmente. Miró la caja de madera con todos sus tesoros. La carta, la receta, las herramientas, la figura tallada, y supo lo que tenía que hacer. Con cuidado, cerró la caja y la cargó contra su pecho. Salió del taller. Caminó por la casa del abuelo una última vez, tocando las paredes, las puertas, despidiéndose no con tristeza sino con gratitud. «Gracias, abuelo», susurró. «Gracias por todo». Salió de la casa y caminó las 3 cuadras de regreso a su departamento. El cielo comenzaba a aclarar. Faltaban pocas horas para el amanecer del 24 de diciembre. Cuando entró al departamento, su mamá estaba despierta en la sala, obviamente preocupada. Cuando vio entrar a Miguel, corrió hacia él. «¡Miguel! Dios mío, ¿dónde estabas? Estaba a punto de llamar a...». Se detuvo cuando vio la caja que Miguel cargaba y la expresión en el rostro de su hijo. «Mamá», dijo Miguel con voz clara, «fui a la casa del abuelo». Laura estaba a punto de regañarlo, pero algo en los ojos de Miguel la detuvo. «Mamá, el abuelo me dejó algo, me dejó una carta y me dejó esto». Puso la caja sobre la mesa y la abrió. Le mostró la carta a su mamá. Laura comenzó a leer y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Cuando terminó, abrazó a Miguel fuertemente. «Mijo, tu abuelo te amaba tanto. ¿Lo sabías?». «Ahora sí, mamá. Ahora sí lo sé». Javier se despertó con el ruido y salió de la habitación. Cuando vio a Miguel con la caja, con la carta, con esa expresión de paz en el rostro, también se acercó. Miguel les contó todo, sobre la culpa que había cargado, sobre sentir que era su culpa que el abuelo hubiera muerto.
sobre las últimas palabras que intercambiaron. Sus padres lloraron con él, lo abrazaron. Le dijeron lo que deberían haberle dicho antes, que nada era su culpa, que el abuelo lo amaba incondicionalmente, que todos estaban ahí para él. Y entonces Miguel sacó la receta de los tamales. «Mamá», dijo con determinación, «el abuelo quiere que hagamos tamales hoy. ¿Me ayudas?» Laura sonrió a través de las lágrimas. «Por supuesto, mijo. Por supuesto». Historias como la de Miguel nos recuerdan que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera la frontera entre la vida y la muerte. Si este testimonio está tocando tu corazón, gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad que cree en el poder sanador de las historias reales. Cada vista, cada comentario, cada corazón que comparte estas vivencias ayuda a que más personas encuentren consuelo en sus momentos más oscuros. Ahora veamos cómo esta experiencia transformó la vida de Miguel y su familia. Acto 3. La transformación. Parte 1. La Nochebuena renacida. El 24 de diciembre amaneció diferente en el hogar de los Ruiz. Miguel se levantó temprano, todavía con la caja del abuelo a su lado. La había puesto en su cuarto, sobre su escritorio, donde podía verla todo el tiempo. Bajó a la cocina donde su mamá ya estaba preparando las cosas para los tamales. «Buenos días, mijo», dijo Laura con una sonrisa suave. «Buenos días, mamá. ¿Empezamos?» Laura asintió. Sacó la receta vieja de la bisabuela que Miguel había traído. La leyó cuidadosamente, con respeto, como si fuera un texto sagrado. «Tu abuelo me enseñó a hacer estos tamales cuando me casé con tu papá», dijo Laura mientras preparaba los ingredientes. Decía que era una tradición familiar que tenía que continuar. Miguel escuchaba atentamente mientras comenzaban el proceso. Primero, remojaron las hojas de maíz. Luego prepararon la masa con manteca, caldo y especias. El aroma comenzó a llenar la cocina. Lucía se despertó y bajó corriendo. Al ver a Miguel trabajando con mamá en la cocina, sonrió ampliamente. «Miguel, ¿estás haciendo tamales?» Miguel se agachó y abrazó a su hermanita. «Sí, Lucía, estoy haciendo los tamales del abuelo. ¿Quieres ayudar?» Los ojos de Lucía se iluminaron. «Sí». Los tres trabajaron juntos durante horas. Miguel siguió cada paso de la receta con cuidado. Cada tanto, miraba el papel amarillento con la letra de su bisabuela y sentía una conexión con generaciones que nunca conoció, pero que estaban presentes en ese momento. Mientras trabajaban, Miguel les contó historias que el abuelo le había contado. Sobre la bisabuela, sobre cómo el abuelo aprendió a hacer tamales cuando era niño, sobre las navidades de antes. Javier se unió también. Aunque no era muy hábil en la cocina, ayudaba en lo que podía. «¿Saben?», dijo Miguel mientras envolvía un tamal. «El abuelo siempre decía que la Navidad no estaba en los regalos caros ni en las luces brillantes, que estaba en las manos que cocinan con amor». Laura lo miró con lágrimas en los ojos. «Tu abuelo era un sabio, mijo». Cuando los tamales estuvieron listos para la vaporera, Miguel tuvo una idea. «Mamá, ¿podemos decorar la casa, como lo hacía el abuelo?» Laura sonrió. «Sí, mijo, vamos a hacerlo». Sacaron las decoraciones viejas del abuelo que Laura había guardado, el nacimiento de madera que el abuelo había tallado décadas atrás, las guirnaldas de pino natural, las estrellitas de papel que el abuelo hacía a mano. Miguel instaló el nacimiento en la sala con tanto cuidado como si fuera la cosa más valiosa del mundo, porque para él lo era. Colocó las figuras de madera una por una: el niño Jesús, María y José, los pastores, los Reyes Magos, cada figura tallada con amor por las manos de su abuelo. Y entonces hizo algo más. Colocó la figura que el abuelo le había dejado en la caja, la del abuelo cargando al niño sobre sus hombros, justo al lado del nacimiento. «Así el abuelo está con nosotros en Navidad», explicó. Lucía aplaudió. «Es perfecto, Miguel». Esa tarde,
mientras los tamales se cocinaban llenando toda la casa con ese aroma inconfundible, la familia Ruiz trabajó junta decorando. No tenían muchas luces, no tenían un árbol grande, no tenían regalos caros envueltos en papel brillante, pero tenían algo más importante. Tenían amor, tenían recuerdos, tenían una tradición que continuaba. Y por primera vez en meses, Miguel sintió algo que pensó que nunca volvería a sentir. Sintió alegría. Parte 2. La cena de Nochebuena. Esa noche, la familia Ruiz cenó junta. Los tamales quedaron perfectos, exactamente como los que el abuelo hacía. El mismo sabor, la misma textura, el mismo amor en cada bocado. «Saben igual, mamá», dijo Miguel con asombro. «Saben exactamente igual a los del abuelo». Laura sonrió. «Es su receta, mijo. Es su amor el que sabe». Miguel colocó una silla vacía en la mesa, la silla del abuelo. Puso un plato de tamales en ella. «¿Qué haces, mijo?», preguntó Javier suavemente. «El abuelo cena con nosotros», respondió Miguel simplemente. «Está aquí». Nadie se burló, nadie lo cuestionó, todos entendieron. Durante la cena, Miguel sacó el álbum de fotos que su mamá había guardado, fotos del abuelo en diferentes etapas de su vida. «Cuéntame del abuelo cuando era joven», le pidió a Laura. Y Laura contó historias. Javier también. Entre los dos, pintaron un retrato de don Ernesto que Miguel nunca había conocido. Del joven carpintero que trabajaba 18 horas al día para mantener a su familia. Del esposo amoroso que escribía poemas para su esposa, aunque no era bueno con las palabras. Del padre dedicado que nunca faltó a una reunión escolar. Del abuelo que se iluminaba completamente cuando nació Miguel, su primer nieto. «Cuando naciste», dijo Laura, «tu abuelo lloró de felicidad. Te cargó en sus brazos y me dijo: Laura, este niño va a ser especial. Lo siento en mi corazón. Y tenía razón, mijo. Eres especial». Miguel sintió que su pecho se hinchaba de amor. Después de la cena, Miguel hizo algo más. Sacó papel y pluma y comenzó a escribir. «¿Qué haces, Miguel?», preguntó Lucía curiosa. «Estoy escribiendo una carta para el abuelo», respondió. «Para decirle todo lo que no pude decirle antes». Lucía pensó un momento. «Yo también quiero escribirle al abuelo». «Yo también», dijo Laura. Javier asintió. «Todos deberíamos». Esa noche, cada miembro de la familia Ruiz escribió una carta para don Ernesto. Miguel escribió páginas, le contó sobre la escuela, sobre cómo ahora entendía que reprobar un examen no lo definía, sobre cómo iba a seguir trabajando con las manos como él le enseñó, sobre cómo iba a cuidar las herramientas, sobre cuánto lo extrañaba, sobre cuánto lo amaba. Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente. «¿Qué vamos a hacer con las cartas?», preguntó Lucía. Miguel pensó un momento, luego sonrió. «Las vamos a guardar, en la caja que el abuelo me hizo, y cada Navidad vamos a leerlas y escribir nuevas, para que el abuelo siempre sepa qué está pasando en nuestras vidas». Todos estuvieron de acuerdo. Esa noche, antes de dormir, Miguel puso su carta en la caja de madera junto con la carta del abuelo, y durmió con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Parte 3. Los días siguientes. Los cambios en Miguel después de esa Navidad fueron graduales pero profundos. Primero volvió a hablar. En la escuela, con sus amigos, en casa. La sombra silenciosa que había sido durante meses comenzó a desvanecerse. La maestra Rodríguez notó el cambio inmediatamente. «Miguel, qué gusto verte sonreír otra vez». Miguel sonrió. «Gracias, maestra». Comenzó a esforzarse más en la escuela. Las matemáticas seguían siendo difíciles, pero ahora pedía ayuda sin vergüenza. «No soy bueno en esto, pero voy a intentarlo», decía. Y algo comenzó a cambiar. No se volvió un genio de las matemáticas de la noche a la mañana, pero mejoró. Lento, pero constante. Pero donde Miguel realmente brilló fue en la clase de arte.
Cuando el maestro de arte pidió que hicieran un proyecto libre, Miguel pidió permiso para trabajar con madera. «Quiero hacer algo», explicó, «como mi abuelo me enseñó». El maestro estuvo de acuerdo. Miguel pasó semanas trabajando en su proyecto. Usando las herramientas que el abuelo le había dejado, creó una pequeña caja de madera tallada. No era perfecta. Los cortes no eran tan precisos como los del abuelo. Los tallados eran simples, pero estaba hecha con amor. Cuando presentó su proyecto, explicó: «Mi abuelo era carpintero. Él me enseñó que trabajar con las manos no es solo hacer cosas, es poner tu corazón en cada pieza. Esta caja la hice pensando en él». La clase quedó en silencio. Algunos de sus compañeros tenían lágrimas en los ojos. Miguel obtuvo la calificación más alta de la clase, pero más importante que la calificación fue lo que Miguel sintió: orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba orgulloso de sí mismo. En casa, la relación con su familia mejoró enormemente. Miguel volvió a jugar con Lucía. Le leía cuentos antes de dormir. La hacía reír con las mismas voces tontas que el abuelo usaba para contar historias. Con sus padres, aprendió a comunicarse mejor. Cuando algo le molestaba, en lugar de encerrarse, hablaba. «Me siento mal porque Juan se burló de mí en la escuela», decía. Y sus padres escuchaban, aconsejaban, apoyaban. Y cada fin de semana, Miguel iba a la casa del abuelo. Sus padres habían decidido no venderla todavía. «Quizás algún día», decían, «pero por ahora es un lugar especial para nosotros». Miguel limpiaba el taller, cuidaba el jardín como el abuelo lo había cuidado, regaba las plantas, podaba las ramas secas, mantenía todo vivo y trabajaba en el taller. Creaba cosas simples al principio, cajas pequeñas, portarretratos, figuras básicas. Cada vez que trabajaba, sentía la presencia del abuelo, no de manera sobrenatural como esa noche en el taller, sino de una manera más sutil, en el conocimiento que fluía a través de sus manos, en las lecciones que recordaba, en el amor que sentía por el oficio. «Hola, abuelo», decía cada vez que entraba al taller. «Vine a trabajar un rato», y trabajaba en paz, sabiendo que de alguna manera el abuelo estaba ahí con él. Parte 4. El legado continúa. Pasó un año, luego otro. Miguel creció. Ya no era el niño de 11 años que había perdido a su abuelo. Ahora tenía 13, luego 14. Pero algunas cosas nunca cambiaron. Cada Navidad, la familia Ruiz continuaba la tradición. Hacían los tamales con la receta de la bisabuela, decoraban con las decoraciones del abuelo, ponían el nacimiento de madera, colocaban la silla vacía en la mesa y escribían cartas para el abuelo, contándole sobre el año que pasó, sobre los logros, sobre los fracasos, sobre las alegrías y las tristezas. Miguel guardaba todas esas cartas en la caja de madera que el abuelo le había hecho. La caja se fue llenando con los años. Cartas de Miguel, de Lucía, de Laura, de Javier. Un registro de amor que trascendía la muerte. En la escuela, Miguel se convirtió en una especie de mentor para otros niños que estaban pasando por pérdidas. Cuando un compañero perdió a su papá en un accidente, Miguel se acercó a él. «Sé cómo te sientes», le dijo. «Cuando mi abuelo murió sentí que el mundo se acababa, pero no se acaba. Duele mucho, pero el amor no muere, solo cambia». Compartió su historia. Le mostró la carta que su abuelo le había dejado, y ese niño encontró consuelo. Miguel comenzó a ayudar en el taller de carpintería de la escuela. Enseñaba a otros niños lo que el abuelo le había enseñado a él. «La madera tiene alma», les decía, repitiendo las palabras del abuelo. «Tienes que escucharla, tienes que respetarla, y tienes que poner amor en cada pieza que hagas». Cuando tenía 14 años, Miguel creó su pieza más ambiciosa hasta ese momento, una réplica del nacimiento de madera del abuelo. Le tomó 6 meses.
Talló cada figura con paciencia infinita. Estudió el nacimiento original para entender las técnicas que el abuelo había usado. No quedó idéntico. Las manos de Miguel eran más jóvenes, menos experimentadas, pero quedó hermoso. Cuando lo terminó, se lo regaló a una familia del barrio que no tenía dinero para decoraciones navideñas. «Es para ustedes», dijo simplemente, «para que tengan una Navidad bonita». La familia lloró de gratitud. Laura y Javier miraban a su hijo con orgullo indescriptible. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti», le dijo Laura. Miguel sonrió. «Yo creo que lo está, mamá. Yo creo que lo está». Este año, cuando Miguel cumplió 15 años, sus padres le dieron un regalo especial: las llaves de la casa del abuelo. «Es tuya, mijo», dijo Javier, «para que sigas trabajando en el taller, para que mantengas vivo lo que tu abuelo comenzó». Miguel no pudo contener las lágrimas. Abrazó a sus padres fuertemente. «Gracias. Gracias por entender». Ahora, cada fin de semana, Miguel abre el taller del abuelo. No solo para él, para todo el barrio. Enseña carpintería gratis a cualquier niño que quiera aprender. Comparte las herramientas. Transmite el conocimiento. «Mi abuelo me enseñó», les dice a los niños que vienen a aprender, «que el verdadero legado no está en las cosas que dejamos, sino en el amor que compartimos y en el conocimiento que transmitimos». Los niños escuchan absortos, mientras Miguel les muestra cómo sostener un serrucho, cómo lijar siguiendo la veta, cómo respetar la madera. Y Miguel sabe, en lo profundo de su corazón, que su abuelo está ahí, en cada lección que da, en cada niño que aprende, en cada pieza de madera que cobra vida. Epílogo final. Hoy, 4 años después de aquella Navidad que lo cambió todo, Miguel Ángel Ruiz tiene 15 años. Ya no es el niño de 11 años destruido por la culpa y el dolor. Es un joven que ha aprendido una de las lecciones más importantes de la vida: que el amor verdadero nunca muere. Miguel sigue guardando la caja de madera que su abuelo le hizo. Ya no es solo una caja, es un tesoro familiar, un registro de amor que crece cada año. La carta original del abuelo está ahí, cuidadosamente preservada. Miguel la lee cada vez que siente que el mundo lo está venciendo. Y cada vez que la lee, encuentra nuevas fuerzas, nuevas verdades, nueva esperanza. Las herramientas del abuelo siguen siendo usadas. No están guardadas en un closet como reliquias intocables. Están vivas, trabajando, creando, como el abuelo hubiera querido. Cada Navidad, la tradición continúa. Los tamales, el nacimiento, la silla vacía, las cartas y ese aroma. A veces, cuando Miguel está trabajando en el taller, cuando toda la familia está junta en Nochebuena, ese aroma imposible aparece nuevamente. Suave, breve, pero ahí. El aroma de los tamales del abuelo, el aroma de la madera de pino, el aroma del amor que trasciende todo. Miguel sonríe cuando lo huele. Ya no le sorprende, ya no lo cuestiona, solo susurra: «Hola, abuelo, yo también te extraño». La vida de Miguel no es perfecta. Todavía tiene problemas en la escuela, todavía hay días difíciles, todavía hay momentos donde extraña a su abuelo con una intensidad que le corta el aliento. Pero ahora sabe algo fundamental: la muerte no es el final de las relaciones que amamos, es solo una transformación. El abuelo ya no está físicamente, pero está en las manos de Miguel que trabajan la madera. Está en los tamales que la familia prepara cada Navidad. Está en las historias que Miguel cuenta a los niños del barrio. Está en el taller que ahora sirve a toda la comunidad. Está en cada acto de amor que Miguel realiza, porque cada uno de esos actos es un reflejo de lo que el abuelo le enseñó. «El abuelo no se fue», le dice Miguel a Lucía cuando ella pregunta. «Solo cambió de lugar. Ahora vive aquí». Y señala su corazón. Lucía sonríe y señala el suyo también. Y aquí. Así es como el amor continúa. Así es como los legados se construyen.
no con monumentos de piedra o palabras en lápidas, sino con actos cotidianos de bondad, con tradiciones que se transmiten, con amor que se multiplica. Don Ernesto Vázquez murió hace 4 años, pero su amor sigue vivo en Miguel, en Lucía, en Laura, en Javier, en cada niño que aprende carpintería en su taller, en cada tamal que se prepara con su receta, en cada Navidad que su familia celebra con su espíritu presente. Porque esa es la verdad que Miguel aprendió en aquella Navidad oscura cuando encontró la carta imposible. El amor verdadero nunca termina. Trasciende la muerte. Trasciende el tiempo. Trasciende todas las barreras que creemos inquebrantables. Y a veces, cuando menos lo esperamos, ese amor encuentra la manera de llegar hasta nosotros. En una carta, en un aroma, en una presencia invisible pero innegable, en un regalo imposible que nos recuerda: nunca estamos solos. Esta ha sido la historia de Miguel y el último regalo de Navidad de su abuelo. Una historia de pérdida, culpa, perdón y amor eterno entre un nieto y su abuelo. Si este testimonio te ha tocado el corazón, te invito a unirte a nuestra comunidad de Cartas del Cielo. Aquí compartimos historias reales de personas que han recibido señales, mensajes y manifestaciones de amor de quienes ya no están físicamente con nosotros. Historias que nos recuerdan que la muerte no es el final, sino solo un cambio de forma. Dale like si esta historia te conmovió. Compártela con alguien que necesite escuchar que el amor nunca muere. Y cuéntanos en los comentarios: ¿has recibido alguna vez una señal de un ser querido que ya partió? Recuerda, donde hay amor, hay vida eterna. Nos vemos en la próxima historia. Oración final. Antes de despedirnos, queremos compartir contigo una oración especial. Una oración para todos aquellos que, como Miguel, han perdido a alguien que amaban profundamente. Para quienes cargan culpas que no les pertenecen. Para quienes sienten que el vacío es demasiado grande para ser llenado. Si has perdido a alguien, si extrañas a ese ser querido que ya no está físicamente contigo, te invitamos a cerrar los ojos por un momento y escuchar estas palabras con el corazón. Señor del cielo y de la tierra, hoy venimos ante ti con el corazón lleno de amor y nostalgia. Pensamos en aquellos que ya no caminan junto a nosotros, en los abuelos que nos enseñaron a ver la belleza en las cosas simples, en los padres que nos dieron todo sin pedir nada a cambio, en los hermanos que compartieron nuestra infancia, en los amigos que iluminaron nuestro camino. Gracias, Señor, por cada momento que compartimos con ellos, por cada abrazo, por cada risa, por cada conversación, por las enseñanzas que nos dejaron grabadas en el alma, por el amor que sembraron en nuestros corazones. Te pedimos que cuides de ellos allá donde estén, que los abraces con tu luz infinita, que les hagas saber cuánto los amamos, cuánto los extrañamos, cuánto significa para nosotros cada recuerdo que guardamos. Y a nosotros, Señor, que nos quedamos aquí, danos la fortaleza para continuar. Ayúdanos a soltar la culpa que no nos corresponde cargar. Enséñanos a perdonarnos por las palabras no dichas, por los abrazos que no dimos, por las despedidas que no pudimos hacer como hubiéramos querido, porque tú sabes, Señor, que el amor verdadero no necesita palabras perfectas. Tú sabes que nuestros seres queridos conocían lo que había en nuestros corazones, incluso cuando no supimos expresarlo. Ayúdanos a transformar nuestro dolor en gratitud, nuestras lágrimas en recuerdos hermosos, nuestro vacío en legado vivo. Que cada tradición que mantengamos, cada receta que cocinemos, cada historia que contemos, cada enseñanza que transmitamos, sea una forma de mantener vivo su amor en este mundo. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las señales, los aromas imposibles que nos recuerdan su presencia, las coincidencias que no son casualidades, los momentos en que sentimos ese abrazo invisible que nos dice: estoy aquí, nunca te he dejado. Danos paz para aceptar que la muerte no es el final, sino solo una transformación, que nuestros seres queridos no se han ido,
solo han cambiado de forma, que viven en nosotros, a través de nosotros, en cada acto de bondad que realizamos, en cada vez que amamos como ellos nos amaron. Y cuando llegue nuestro momento, Señor, cuando sea nuestro turno de partir, reúnenos con aquellos que se adelantaron. Permítenos ese abrazo eterno que tanto anhelamos, esa conversación pendiente, ese te amo, que quedó suspendido en el aire. Hasta entonces, ayúdanos a vivir de manera que los honremos, a ser la mejor versión de nosotros mismos, esa versión que ellos siempre vieron en nosotros, incluso cuando nosotros no podíamos verla. Gracias, Señor, por el regalo del amor. Un amor tan poderoso que ni siquiera la muerte puede destruirlo. Un amor que trasciende el tiempo, el espacio y todas las barreras. Un amor eterno. En tu nombre oramos, con fe, con esperanza, con amor. Amén. Si esta oración resonó en tu corazón, si necesitabas escuchar estas palabras hoy, compártela con alguien que también las necesite. El consuelo se multiplica cuando se comparte. Y recuerda siempre, tus seres queridos no se han ido. Viven en cada latido de tu corazón, en cada acto de amor que realizas, en cada momento en que decides seguir adelante a pesar del dolor. Ellos están orgullosos de ti, te aman, y siempre, siempre estarán contigo. Que esta Navidad y todas las que vengan estén llenas de su presencia amorosa. Hasta la próxima historia en Cartas del Cielo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.